Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros seguidores de nuestro canal, dándole la gracia y la honra a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, y Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. A Él toda gloria, a Él toda honra, porque Él se la merece. Vamos a tener mensaje de la palabra en la primera epístola del apóstol Pablo. Le escribió a su hijo en la fe, su hijo amado, Timoteo. A partir del capítulo 1 hasta del verso 3 en adelante, sobre la advertencia contra las falsas doctrinas. Y la palabra se lee bajo la comunión de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria a Dios. Padre, esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tus palabras son fuente de agua viva, Señor. Padre, esta hora en el nombre de Jesús, que esta palabra esté edificando, fortaleciendo nuestra fe cada día más, aumentándola, Señor. Que esta palabra, Señor, no regrese en vacía, que esté convenciendo de pecado, libertando a los que están atados por la tiniebla. Que esta palabra esté sanando los corazones de manera espiritual y físicamente, y que cada día más yo sea un mero instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. En el nombre de Jesús lanzo la red. La lectura de estos versículos, cada día más que escudriñamos las Escrituras, nos llenamos de fortaleza espiritual y también podamos dar por gracia lo que gracia hemos recibido. Amén. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, verso 17. Vemos que el apóstol Pablo le escribe esta carta a su hijo amado Timoteo en la fe. Timoteo era hijo de padre griego, pero su madre y su abuela era descendencia judía. Así lo establece Hechos en su capítulo 16 a la altura del verso 2. Este joven había sido instruido por la palabra por su madre Eunice y también por su abuela. Entonces, este joven, pues el apóstol Pablo dice la palabra que él le rogó que se quedase en Éfeso. La ciudad de Éfeso, allí Pablo, durante su ministerio apostólico y misionero, predicando el evangelio de Jesús, llegó a aquella ciudad y allí se armó un alboroto, porque Pablo llegó anunciando el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación, que Cristo murió, que Cristo resucitó para darnos vida y vida eterna. En aquella ciudad estaba llena de la idolatría, y allí habían 3 templos en aquella ciudad de Éfeso. Estaba el templo de Diano, el
templo de Trajano y el gran templo de la diosa Diana. Es decir, que era un pueblo totalmente idólatras. No creían en Dios ni tampoco en Jesús, sino que tenían como dioses, los dioses hechos por los hombres, los dioses hechos de mano de los hombres, de plata, de oro, y adoraban allí ese gran templo. Pero Pablo, luego que fundó la iglesia en Éfeso, entonces le rogó, dice la palabra, a Timoteo que se quedase allí en Éfeso como líder, como pastor de la iglesia. Pero Pablo le da buenas instrucciones a este joven que se iba a quedar a cargo de la iglesia mientras él iba, dice la palabra, que él iba a Macedonia, donde allí estuvo predicando el evangelio, incluso cayó hasta preso. Pero ¿cuáles son las exhortaciones y la advertencia que le hace Pablo a Timoteo? Vemos que en la primera carta a los Timoteos, Pablo le escribe 6 capítulos de instrucciones, de enseñanza y sobre las oraciones. En el primer capítulo de esta carta habla de la fe, pero la fe puesta en Cristo Jesús. La fe, pero la fe puesta en Cristo Jesús. También en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo habla sobre la oración, instrucciones sobre la oración. En el capítulo 3 habla de los requisitos para elegir los diáconos, los obispos, los líderes de la iglesia. También habla del ministerio de la piedad y el ministerio de Jesucristo. En el capítulo 4 habla de la apostasía, de la venida del Señor. Y el capítulo 5 habla de los deberes y las obligaciones también que tienen los cristianos. En el capítulo 6 habla también de la piedad, del contentamiento y de la buena batalla de la fe. Pero el tema que estamos estudiando es la advertencia de la falsa doctrina en la iglesia de Éfeso. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no preste atención a fábulas y ni también a genealogía interminable que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo. También le dice para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. La gloria para el Señor. Vemos como ellos eran idólatras, tenían la doctrina también de gnosticismo y que consideraban que un ser superior era el creador del universo y que el libro de Génesis, que habla sobre la creación, que en Dios creó el cielo y la tierra y el universo, ellos no creían esta palabra, sino que eran basados a mitos. Entonces, bajo esa enseñanza, esa falsa doctrina, pues hacía que las personas no pudieran la mirada en Dios, creador del cielo, ni en Cristo Jesús, sino que lo divorciaban de la
realidad con esta falsa enseñanza. También tenían falsa enseñanza de la doctrina de los fariseos, que entendían que la salvación era por el cumplimiento de la ley y que la fe para justificación era también por el cumplimiento de la ley. Vemos, dice la palabra, que le hace la advertencia sobre fábulas, es decir, sobre cosas que no tienen valor espiritual, sino que tienden a confundir a las personas, a los creyentes, y que en nada edifica con respecto al fundamento de que Dios es nuestro Padre Celestial y que es Padre de nuestro Señor Jesús, y que habla de que el pecado entró a la humanidad por la desobediencia de un hombre, cuando Dios les dijo allá en Génesis, su capítulo, gloria a Dios, en adelante, que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de él iban a morir. Satanás tomó la serpiente y engañó a Eva, y comieron del árbol, y así entró la muerte física y espiritual, y se rompió la relación que había entre Dios, entre el hombre con Dios. Ahora Cristo vino a reconciliarnos, a restaurar, a darnos vida, pero vida eterna con respecto a la segunda muerte. Esta falsa doctrina, y se podía ver también con los seduceos, que no creían de que después de la muerte el alma se separaba del cuerpo y el espíritu, sino que ellos entendían, no creían en la inmortalidad del alma, ni tampoco creían en los ángeles. Vemos también que los fariseos creían sí en la resurrección, creían en los ángeles, pero no aceptaron al Señor Jesús como el Mesías. Cuando le damos lectura a Juan en su capítulo 1, del 11 al 12, vemos que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero aquellos que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nos preguntamos cuál es la verdadera, entonces, sana doctrina. Dice que el propósito de esta carta, en versículo 5 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vemos que la salvación se fundamenta cuando le damos la lectura en Juan, en su capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos aquí que lo fundamental es la fe, pero esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe es fundamentada en Jesús para todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es un amor limpio, un amor incondicional que Dios tuvo con la humanidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, dice que Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. También cuando le damos la lectura a la primera carta de Timoteo, en su capítulo 1, a la altura del verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos ahí que la salvación es por la fe, por el amor, por la gracia, por la misericordia puesta en Jesús. Habla aquí de una fe no fingida,
una fe pura, una fe fundamentada en la sana doctrina. Y esa es la fe que edifica, esta es la fe que salva cuando ponemos la mirada en Dios y ponemos la mirada en Cristo Jesús. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que andan conforme a qué, no a la carne, sino al Espíritu. Juan capítulo 3, verso 17, dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el 3:18 que el que no cree en el Hijo, pues entonces la ira de Dios viene sobre él, es decir, que ha sido condenado. También habla la palabra en Juan 3:36 que el que no cree es condenado. Entonces vemos que en la iglesia, ¿qué nos enseña la palabra? El apóstol Pablo le escribió en esa época a Timoteo porque iba a dirigir allí una iglesia donde estaba esa ciudad estaba peinada por la idolatría. Sin embargo, Pablo le está diciendo que dentro de la iglesia que tenga cuidado sobre las falsa enseñanza. La falsa doctrina desde la creación del ministerio de Jesucristo, vemos que Jesús enfrentó tanto a los fariseos como a los seduceos. La gloria para el Señor, hablándole que la salvación, hablándole que Él es el Hijo de Dios, que la salvación es por la fe, por la gracia, por el amor y por la misericordia, pero no una fe no fingida, porque dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. El apóstol Pablo también no solamente le escribió en Efesios hablándole sobre la sana doctrina, sino también cuando le damos la lectura a Gálatas en su capítulo 1, del verso 6 en adelante, vemos que el apóstol Pablo también le dice a los creyentes que están en Gálatas que no hay otro evangelio, que no más un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y cuando le damos la lectura del verso 1 al 6, dice la palabra: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí comienza la sana doctrina. Aquí el apóstol le dice a los Gálatas que él es apóstol, pero no es apóstol de los hombres, sino que él es apóstol porque Dios le escogió y por el Señor Jesucristo, que Dios lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo era un fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín. Tenía una carta para perseguir los cristianos, según establece Hechos en su capítulo 8, del verso 1 en adelante, y también el capítulo 9 de Hechos narra sobre la conversión de Pablo, cómo él tuvo un encuentro con Jesús cuando iba para Jerusalén, que tenía carta camino a Damasco, la gloria para Dios, para perseguir a los cristianos. Donde quiera que lo encontraba, lo metía preso, hombre o mujer, que hablara de Jesús. Pero cuando vino una luz, un resplandor, que bajó del cielo, y este hombre cayó al suelo, y hubo una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres? Señor, le dijo: yo soy Jesús, a que tú persigues. Ahí tuvo un encuentro con Jesús, y de ahí entonces, luego de durar 3 días sin comer, 3 días ciego, sin beber, entonces Jesús le envió a un discípulo, Ananías, para que recibiera la vista y fuera bautizado lleno del Espíritu Santo.
Ahí comenzó el apóstol Pablo a decir que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Vemos también, le dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 2, a todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está reconociendo que Dios es nuestro Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, y es Padre de nuestro Señor Jesús. Cuando le damos la lectura en Lucas capítulo 1, verso 35, vemos cuando el ángel Gabriel visitó a María, cuando estaba comprometida con Jesús, le dio la buena noticia que Dios había encontrado gracia en ella y que iba a concebir un hijo por la obra del Espíritu Santo, y que el santo ser que iba a nacer será llamado el Hijo de Dios. También cuando Jesús fue bautizado, Mateo capítulo 3, verso 17, por Juan en el río del Jordán, que anunciaba la venida del Señor Jesús, vemos aquí que le dijo, cuando lo bautizó, hubo una voz que cuando subió del agua dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Juan capítulo 1, verso 29 dice la palabra: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La gloria para Dios. Hablando de Jesús. Dice el verso 4, Gálatas capítulo 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el ministerio, la gloria para Dios, de la sana doctrina, que la salvación viene por la fe. Dice Romanos capítulo 1, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Entonces dice el verso 6, Gálatas capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que nos llamó por su gracia de Cristo para según el evangelio diferente. Vemos que dentro de la iglesia hay falsa doctrina, falsa enseñanza, vendiendo un evangelio que no es el evangelio de la salvación, el evangelio de la cruz, el evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia, el evangelio del amor, que la salvación es por la fe puesta en Jesús, que no por obra, para que nadie se gloríe. Dice la palabra Romanos 3:23, que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice la palabra: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el evangelio de la salvación. Jesús le dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La gloria para Dios. Él murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros, y fuimos comprados a precio de sangre, pero sangre derramada inocente, porque fue tentado en todo y nunca pecó. Dios lo resucitó al tercer día y ahora estamos preparando su venida. Mateo 24, capítulo 24, verso 44, dice la palabra que debemos estar preparados para esperar la venida de nuestro Señor Jesús. Gálatas capítulo 1, verso 7 dice: no porque haya otros, sino que hay algunos que os turban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Hoy en día hay mucha falsa enseñanza, por eso surgieron, la gloria para el Señor, muchas sectas religiosas como surgieron en aquellos tiempos. Surgieron los herodianos, surgieron los fariseos, surgieron los seduceos. También vemos hoy
la gloria para el Señor, cuánta corriente están los gnósticos y entre otros que niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Esa falsa enseñanza, vemos que había la gloria para Dios. En Gálatas habían también falsas doctrinas que querían pervertir el evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de que deben perseverar, que no deben aceptar otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo. Dice la palabra, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, si aún, dice la palabra, mas si aún nosotros, es decir, se está incluyendo que si nosotros, los cristianos, nosotros que hemos aceptado al Señor de Jesús como el único Salvador de nuestra vida, anunciamos un evangelio diferente al evangelio de Jesús, ahí hay una coma, la gloria para Dios, seanos considerado anatema, decir maldito. Pero el apóstol Pablo va más allá. Dice, un ángel. Si un ángel viene en una revelación y le dice a usted que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no murió, que Jesús no resucitó y que Jesús no viene, no le crea porque es considerado como un maldito. Vemos lo que hay. Satanás fue destituido y vino para el mundo a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10, mas Cristo ha venido para dar vida y abundante. Vemos que Dios tiene preparado un lago de fuego para Satanás y sus ángeles caídos, la muerte y todo aquello que no han aceptado al Señor Jesús como el único Salvador de su vida. Vemos que Satanás vino con la tercera parte de los ángeles. Fue derrotado porque él quería que la adoración fue un ángel de luz, un ángel bello que Dios creó y lo puso como encargado de la adoración. Y él por envidia quería la adoración para él y Dios lo destituyó y lo tiene preparado un lago de fuego para todos esos ángeles caídos y rebeldes. Hay que tener en cuenta, si una persona viene a predicarle el evangelio contrario al evangelio de Jesús, que Cristo no es el Hijo de Dios, que Cristo no resucitó, que Cristo no murió y que no viene, es considerado como un falso evangelio. No es el verdadero evangelio, sino es anatema. Nosotros tenemos la obligación como líderes, como maestros, como pastores, como evangelistas, como adoradores, como intercesores, anunciar la sana doctrina, el evangelio de salvación que por la fe puesta en el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Dice el verso 9 de Gálatas capítulo 1, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradará a los hombres, no será siervo de Cristo. Hermanos, hermanas, si usted todavía quiere agradar a los hombres, no será siervo de Cristo. Porque el evangelio de Jesús es un evangelio de sacrificio, un evangelio de la cruz, tal como lo establece Isaías en su capítulo 53, 53, que habla de la muerte
cómo Jesús fue colgado allí en el madero, como oveja fue llevado al matadero. Cuando Juan y Pedro en Hechos capítulos 4 fueron presos en el concilio por anunciar la resurrección de Jesús. Y vemos allí no solamente que anunciaron la resurrección de Jesús, sino que producto de esto vinieron 5,000 personas, vinieron a los pies del Señor porque creyeron el mensaje de Juan y Pedro. Pero dice la palabra que los sacerdotes y jefes de la guardia del templo y los seduceos estaban resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Así lo dice la palabra en Hechos capítulo 4 del verso 1 al 2. Pero vemos cuando ellos le echaron mano y lo pusieron en la cárcel porque habían, sanado un hombre que tenía 40 años enfermo. Y vemos que el concilio lo tomó y lo sometió en la cárcel. Luego después lo interrogaron y le pidieron, diciendo que con qué autoridad ellos anunciaban esto. Pero luego de que Pedro y Juan estaban llenos del poder del Espíritu Santo, fueron azotados, pero ellos dijeron que no iban a obedecer a los hombres, sino a Dios. Dice la palabra, Hechos capítulo 4, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podían negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenazándole para que no hablase de aquí en adelante a hombre alguno en estos nombres. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando en ningún modo castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ese es el evangelio de la sana doctrina. Pero no solamente eso, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando estaban allí en el aposento alto, los discípulos orando unánime, esperando la llenura del Espíritu Santo, vino un viento recio y cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Cuando el apóstol Pedro comienza su primer discurso diciéndoles a los que estaban allí, a los hermanos israelitas, que ellos no estaban mostos, que no estaban borrachos, sino que había caído sobre ellos la profecía
que estaba establecida la gloria para Dios en Joel, en su capítulo 2, verso 25 al 28. También el Salmo 16, del 8 al 11. El derramamiento del Espíritu Santo. Pero dijo Pedro, en el capítulo 2, verso 22, varones israelitas, oí esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándoles, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Dios. En el verso 29 dice, vosotros, hermanos, se nos puede decir libremente de patriarca David, que murió y fue sepultado y su cuerpo está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que su juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantará al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo pues, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. La gloria para Dios. Dice 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, Dios el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aarón y estos se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sé salvo de esta generación, de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí vemos cómo inició la iglesia primitiva. Inició con 4 pilares fundamentales. Las 4 ellas bilaterales de la iglesia primitiva fue el evangelio, muerte y resurrección de Jesús. Vemos aquí está que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Vemos que los apóstoles duraron, los discípulos, 3 años y medio de discipulado. ¿Y que recibieron? La palabra que Cristo le decía que Él es el Hijo de Dios, que Él iba a morir, que iba a resucitar y que Él también anunciaba su venida, la gloria para el Señor. Esa es la
la comunión uno con los otros. Vemos, es el amor. Así comenzó la iglesia. En amor oraban el día de Pentecostés. Estaban allí unánime, orando la gloria para Dios, para recibir el poder. Vemos el partimiento del pan. Vemos que la vida de los primeros cristianos, ellos vendieron todas sus propiedades y la traían junto y comenzaban a repartir cada uno conforme a sus necesidades. Estas son las 4 pilares fundamentales de la iglesia. Tenemos la doctrina de los apóstoles. Tenemos la comunión uno con los otros, que es el amor. Tenemos también la oración. Jesús se iba a los lugares apartados, la gloria para Dios, para orar con el Padre, el poder. Ellos estaban allí unánimes, la unidad, orando el día que recibieron el bautismo, recibieron la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Allí en el aposento alto. Estaban allí unánimes, la comunión uno con los otros y en el partimiento del pan, la solidaridad de los hermanos. Así inició, ese es el verdadero evangelio. El evangelio apostólico, el evangelio, como dijo el apóstol Pablo, yo apóstol, no de hombre, sino de Jesús y de Dios, cuando le escribió a los Gálatas en su capítulo 1, dijo que él era el apóstol, no un apóstol de hombre, sino un apóstol de Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo. También vemos la gloria para Dios en la carta también de Timoteo, en su capítulo 1, vemos también que habla, él escribiéndole dice que él es un apóstol. La gloria dice, capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro, oiga bien, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En todas las cartas de Pablo, el centro del mensaje, Pedro también, todo el centro es que Cristo es el Hijo de Dios, que Dios es nuestro Padre, Padre de nuestro Señor, que Cristo murió y que Cristo, Dios lo resucitó, al tercer día lo resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que estamos esperando su venida. Esa es la esperanza. Y le dijo en el versículo 2, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, paz, oiga, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí están toda la gloria para Dios, los frutos del Espíritu Santo. La salvación es por la gracia. Aquí está la misericordia. Aquí está la paz. Aquí está el Señor Jesús. La gloria para Dios, el Hijo de Dios. Esa es la verdadera sana doctrina. Si alguno viene predicándole otro evangelio, aun sea hombre, sea quien sea, un ángel, rechace esa doctrina, porque la doctrina, la gloria para Dios es para honra del Señor. La segunda carta de Tesalonicenses, en su capítulo 3, de verso 1 al 5, dice: por lo demás, hermanos, rogad por nosotros para que la palabra del Señor corra. La sana doctrina del apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintio, a la iglesia que estaba en Colosense, la iglesia que estaba en Efesios. Son cartas a los romanos, son cartas de la sana doctrina, la gloria para el Señor. Vemos aquí como él dice: por los demás hermanos rogad
por nosotros, para que la palabra del Señor corra, fuente de agua viva, y sea glorificada así como lo fue entre nosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Gloria a Dios, porque no es de todos la fe. Eso nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es la leche espiritual que le estamos dando en la iglesia a los creyentes? Tenemos que darle leche pura. La gloria para Dios, no un evangelio lleno de fábula, de genealogía, de filosofía vieja de hombre, de barata, que no edifica en nada la fe, sino que hace que la persona se pierda. Esa filosofía, esa creencia, fábulas. La gloria para Dios. Pero el evangelio de Jesús es un evangelio de salvación. Dice el apóstol Pablo Romano en su capítulo 1, verso 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío y también al griego. El evangelio de Jesús es un evangelio, la gloria para Dios, que salva, un evangelio que sana, un evangelio que liberta, la gloria para Dios. Dice el apóstol Pablo, segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice su palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todo hechas nuevas. El evangelio de Jesús es evangelio de salvación, es el evangelio de poder que cambia, que transforma. Como Jesús convirtió el agua en vino, su primer milagro, así cuando venimos arrepentidos y convertidos viene el oportuno socorro. Pero hay que tener la fe puesta en Señor Jesús, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, la gloria. Y estamos esperando su venida, que viene con gran poder y gloria. Que ningún otro nombre hay salvación dado en el cielo y debajo de la tierra. Como dice su palabra en Hechos capítulo 4, verso 12. Es que la salvación está en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pues tenemos, dice la palabra aquí, segunda de Colosenses capítulo 3, verso 2. Por la fe, dice el verso 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza, respeto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gloria a Dios. Jesús dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo haré descansar. Mateo 11, 28 al 31. La gloria para Dios. Este es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera enseñanza que nosotros tenemos que enseñar. No podemos llevar un evangelio light, un evangelio sin cruz, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin fe, un evangelio sin amor, un evangelio sin misericordia, un evangelio sin gracia, un evangelio sin arrepentimiento. Es un evangelio falso. Es una falsa enseñanza. Un evangelio que niegue que Jesús es el Hijo de Dios. Un evangelio que no hable que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y que la sangre de Cristo hay perdón de pecado. Y que Él murió y que resucitó y que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la verdadera sana doctrina. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, la gloria para el Señor, que es conforme a la piedad.
Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, eso es falsa. Si hay una enseñanza diferente a la palabra del Señor Jesús, ¿cuál fue la palabra del Señor Jesús? Dice que Él decía en su palabra que Él es el Hijo de Dios. Juan habla en su capítulo 1, habla que el principio era el verbo y el verbo era con Dios, hablando de Jesús, que se despojó, dice el apóstol Pablo en Filipenses en su capítulo 2, verso 6 adelante, que se despojó de toda vanidad y se hizo obediente y fue muerte de cruz. Que murió por el pecado de todos nosotros, de la humanidad, pero que está vivo, que al tercer día Dios lo levantó de los muertos. En Mateo en su capítulo 8, capítulo 28, verso 5, hablando de la resurrección de Jesús, cuando fueron María y María Magdalena, también la madre de Jesús, cuando fueron allí a ungir el cuerpo de Jesús, cuando fueron allí, un ángel le dijo: no lo busquen entre los muertos, mire donde lo pusieron, que él está vivo. Luego se le apareció a los discípulos y a varios hermanos, a 2 discípulos camino de Maús, a los 11 discípulos cuando estaban allí en Galilea. Jesús comió después de su resurrección, compartió con los discípulos que dan testimonio de que Jesús está vivo, que la muerte no pudo detener el cuerpo de Jesús porque su cuerpo no vio corrupción y Satanás no podía, el Seol no podía detener el cuerpo de Jesús. Él sufrió allí por el pecado de la humanidad. Jesús anunciaba su muerte y resurrección a los discípulos, que era necesario, pero que era el verdadero pan de vida. Juan 11 dice la palabra, verso 25, Jesús le dijo cuando resucitó a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Aquí el apóstol Pablo le está hablando que mucha gente muchos creyentes no van a soportar, y hoy lo vemos, hay muchas personas que no soportan la sana doctrina, sino viven buscando fábula, entretenimiento en la iglesia. Van buscando iglesias que parecen clubes, que parecen asociaciones, pero no la iglesia de Jesús, porque la iglesia de Jesús es el evangelio de salvación, el evangelio de la cruz, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de conversión, el evangelio de la sana doctrina de santidad. Ese es el verdadero evangelio: conversión, arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Pero hay algunos que andan buscando diversión, entretenimiento y no quieren cambio de vida. Hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz. El joven rico quería obtener la vida eterna, pero Jesús le dijo: vende lo que tiene y dáselo a los pobres y toma tu cruz y sígueme. Y este joven, porque tenía muchos bienes, muchas posesiones, se entristeció. Y ahí Jesús le dijo: es más fácil un camello entrar por el ojo de un aguja que un rico ver el reino de los cielos. Pero a Dios nada es imposible. Pero la mirada puesta en Jesús. Timoteo capítulo 1, un pastor joven también, Tito, al igual también que Timoteo, Pablo también
le soltaba, lo instruía como pastor joven, le decía, reteniendo Tito capítulo 1, verso 9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar una sana doctrina, refutar a los que contradicen. Siempre hay personas que van a contradecir la palabra de Dios. Hay personas que siempre van a contradecir la enseñanza de la sana doctrina, pero nosotros tenemos que mantenernos fiel. Porque como dice el apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo vino al mundo para que salvara a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, primera carta en su capítulo 1, verso 15. Dice la palabra: Tito capítulo 2, verso 1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la gloria para Dios. ¿Qué debemos nosotros enseñar a nuestros? ¿Qué debemos enseñar? La sana doctrina dentro de la iglesia, dándole leche pura, no leche contaminada, no leche, la gloria para Dios, con agua, sino leche, la verdadera leche, que es la palabra de Dios. Porque cuando vengan la prueba, cuando venga la situación, si no tenemos una palabra bien fundamentada, que es una fe, un evangelio de sacrificio, un evangelio de valiente, cuando venga la prueba, ¿cómo vamos a poder soportar? Si tenemos la mirada puesta en los hombres y no puesto en Jesús, que fue el que murió, el autor y consumidor de la fe. Dice la palabra, Colosenses capítulo 3, puesto la mirada en Jesús, que está sentada a la diestra del Padre. Dice la palabra también, la gloria para el Señor, que puesto los ojos, Hechos capítulo 12, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, ahí en el autor y consumidor de la fe. Tito capítulo 2, verso 10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adormen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Esa es la verdadera sana doctrina que tenemos que enseñar en la iglesia. No evangelio de fábulas, no evangelio de genealogías interminables que no edifican nada. No discutiendo religión, las religiones no salvan, discutiendo secta, sino es la fe puesta en Dios, nuestro Padre celestial y Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amigo, hermano, ponga la mirada en Cristo Jesús, enseñe la palabra tal como está escrita ahí. Tenemos todas las cartas. El apóstol Pablo escribió 14 cartas doctrinales. Las cartas de Pablo son doctrina para la iglesia, la sana doctrina. La escribió para aquellos tiempos y hoy es para nosotros, porque Dios es un solo Dios y Cristo es el único Hijo, el mediador entre los hombres y Dios. Es el único. Por eso es que el evangelio se fundamenta en la doctrina de quién, de los apóstoles. Y esta es la doctrina del Señor Jesús. Porque cuando Pedro, el día de Pentecostés, comenzó allá en el capítulo 2, después que recibió el poder, en el capítulo 14 comienza su primer discurso y fue hablando de la muerte y resurrección y la salvación del pecado a través del bautismo, a través del arrepentimiento y la fe. Padre amado, Señor, esta hora te doy gracias, Padre, porque yo he predicado tu palabra. Señor, cada día más ayúdanos, Señor, poner la mirada en ti, en el nombre de Jesús, a poner por obra tu palabra, Señor. Que esta palabra esté sanando,
que esta palabra esté libertando, que esta palabra nos esté aumentando la fe. Mira aquello, Padre, cada día más, Señor, que tú nos has llamado, Señor, para enseñar tu palabra, Señor. Padre, mira a los pastores, Señor, mira a los maestros, Dios, que tú has llamado a enseñar. Mira a los evangelistas, Señor. Mira cada ministerio, los intercesores. Señor, que prediquemos tu palabra, la sana doctrina, Padre amado. Que no dejemos engañar del enemigo, de aquellos falsos maestros que vienen con doctrina falsa, negando la doctrina que no hay un solo evangelio. El evangelio de Jesús, el evangelio de la cruz, el evangelio de la resurrección, el evangelio que cambia, que liberta, el Cristo que sana, que salva y que liberta. Cada día más, Señor, dando la sabiduría espiritual para enseñar tu palabra, para ponerla por obra y dar por gracia hemos recibido. Padre, mira tu iglesia, tu pueblo, Señor. Mira cada pastor, Señor, cada maestro, cada ministerio, Señor, que sean puesto la mirada en la sana doctrina fundamentada que es en Cristo Jesús. Te doy gracias porque tú me has dado, Señor, la sabiduría para predicar tu evangelio de salvación en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, hermano. Ponga la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe. No se le olvide compartir este video con su familia, con sus amigos, que hay que dar por gracia a lo que hemos recibido. Dios me le bendiga mucho.